Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos a través de la señal del Canal de las Américas NTN 24. Los invito también a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos como @latarde NTN 24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. ¡Viva Nicaragua! ¡Que viva! La próxima liberada va a ser Nicaragua. Un escuadrón antimotines de Nicaragua atacó este sábado a varios periodistas y decenas de manifestantes que se encontraban dentro de las instalaciones de un banco al sur de la capital, Managua, donde se refugiaron tras ser perseguidos previo al inicio de una protesta convocada por la oposición para demandar la libertad de los presos políticos. La policía dijo haber arrestado a 107 personas y haberlas liberado en horas de la noche de este sábado. Manifestantes y periodistas fueron atacados el sábado por policías antimotines en Nicaragua mientras se refugiaban de una persecución previa al inicio de una protesta. El incidente, que no dejó heridos, ocurrió en la sede del Banco Lafice de Managua, donde los antimotines abrieron la puerta principal del estacionamiento para disparar y luego se retiraron. Poco después, los periodistas lograron salir del lugar, incluido un equipo de AFP, pero la zona continuaba asediada por policías. Previo al ataque, la oposición reportó que al menos 30 personas fueron detenidas por intentar participar en la protesta, que no logró salir. Entre los arrestados figuran la exguerrillera Mónica Baltodano y su hermana Sofana Arce, según sus familiares. También habrían sido detenidos 2 delegados opositores que participan en la mesa de diálogo que se inició en febrero con el gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis que vive el país. Nos acompaña a esta hora Ana María Vigil, integrante de la Mesa de Diálogos de Nicaragua. Allí la veo en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Es un gusto. Hola, mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por este espacio para poder denunciar lo que está pasando en Nicaragua. Bienvenida. ¿Por qué fue detenida ayer? ¿Bajo qué argumento la policía la detuvo? Porque vivimos en un régimen dictatorial, en donde Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren controlar, donde han asesinado y encarcelado personas. Tenemos más de 700 presos políticos. El día de ayer queríamos manifestarnos por la liberación de esos presos y sin haber salido todavía de propiedad privada, entraron los antimotines, nos golpearon, nos atacaron y nos encarcelaron. Señora Vigil, ¿cuántas personas más fueron detenidas? La policía dice que fueron 107. Poco más de 160 personas se tienen en lista, pero hoy han salido otros nombres de personas que no estaban en las listas originales y están desaparecidas, y demandamos su liberación inmediata. Acláreme algo. ¿Hubo agresión por parte de los uniformados de la policía? Sí, muchas, de los antimotines y de la policía. En efecto, parece que había una orden directa de golpearnos. Creen, Daniel Ortega y Rosario Murillo creen que golpeándonos vamos a dejar de protestar y no es así. Los nicaragüenses ya estamos hartos, ya dijimos basta, ya ellos no se pueden quedar en el poder, hagan lo que hagan, no se pueden quedar en el poder. Luego de la detención, ¿a dónde llevaron estas personas, señora Vigil? A la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron allí retenidos? Nos llevaron posiblemente, cuando a mí me agarraron, me golpearon, me montaron en la patrulla, eran las 2 de la tarde y salimos creo que a las 10 de la noche más o menos, gracias a la presión nacional e internacional. Que queremos agradecer en nombre de todos los que estuvimos ahí convencidos
de que así como nosotros salimos, tienen que salir los más de 700 presos políticos y vamos a seguir protestando y vamos a seguir demandando hasta que todos sean liberados. Sí, Ana María, mientras estuvieron bajo custodia de la policía, ¿cómo fue el trato? Bueno, a mí me golpearon cuando me agarraron, me pusieron la bota en la cara, me golpearon mucho la cabeza, eso pasó con otras de mis compañeras y con otros de mis compañeros, con hombres fueron sumamente violentos y cuando llegamos a la Dirección de Auxilio Judicial todavía hubo policías que me golpeaban y me golpeaban la cabeza. Ya cuando nos metieron a las celdas, que éramos tantos los que estábamos en la Dirección de Auxilio Judicial que no alcanzábamos en la celda, nos tuvieron que poner en los patios donde da el sol para tomar el sol y ahí ya no nos golpearon. Vos podés ver en la Policía Nacional una división. Hay gente muy, muy agresiva que no es ya Policía Nacional, sino que claramente guardia personal de Daniel Ortega y eran los agresivos y habían otros policías solidarios allá adentro de la Dirección de Auxilio Judicial y respetuosos que te trataban bien. Yo claramente, y lo platicamos con otros de nuestros compañeros y compañeras, se podía ver la diferencia y eso también es una señal de esperanza, es una esperanza de que desde ahí adentro este malestar es latente también. Ahora, esta nueva arremetida del régimen ocurre en medio de un nuevo diálogo. Y le pregunto, ¿vale la pena seguir hablando con un régimen represor que no soporta además la protesta pacífica de los ciudadanos? Nosotros decidimos desde el año pasado, como pueblo, como nación, que estábamos apostando por una salida pacífica a esta profunda crisis de derechos humanos y la salida pacífica pasa por presionar a nivel nacional e internacional para que se logren los cambios necesarios y esos cambios pasan, en primer lugar, por garantizar la libertad de todos los presos políticos, por garantizar un calendario electoral que garantice elecciones libres, justas y transparentes, adelantadas, los pilares de la justicia para que no haya impunidad en Nicaragua. Y esos temas se tienen que hablar en una mesa de negociación. Lo que nosotros demandamos a los dialogantes es en efecto, bueno, lo que hemos dicho públicamente y lo que ellos tienen en su agenda ya, claro, es primero tiene que haber libertad para todos los presos políticos. Y creo que hay mucha conciencia en ese tema, en Nicaragua entera hay muchísimo consenso. No se puede hacer nada en este país con un régimen que no demuestra de que está dispuesto a negociar y la primera muestra es la libertad de todos esos que fueron secuestrados ilegalmente, que fueron golpeados, que han sido torturados en las cárceles, que no han tenido derecho a juicios imparciales. Una consulta más. Si el régimen de Daniel Ortega no libera a todos los presos políticos, ¿cuál es el siguiente paso? La demanda de la Alianza Cívica, entendemos, por su comunicado de la semana pasada, es que se establezca un calendario en donde participe la OEA de liberación de todos los presos políticos y las últimas declaraciones de la Alianza a través de su vocero fueron que había un impasse en las negociaciones precisamente porque el régimen no había dado muestras claras de querer trabajar ese calendario de liberación. Hay que seguir presionando hasta que la liberación de esos más de 700 se dé. Entiendo, señora Vigil, que la situación en Nicaragua es bastante complicada. Quiero agradecer a Ana María Vigil, integrante de la Mesa de Diálogos de Nicaragua, por estos minutos para la tarde fin de semana de NTN 24. Hasta la próxima. Gracias. Carlos, quiero ratificar la importancia de la solidaridad internacional, agradecer a quienes se pronunciaron ayer por nosotros, agradecer por el apoyo incondicional que hemos recibido de la comunidad hacia Nicaragua y decirles que no nos abandonen, que no nos dejen solos. Hay más de 700 presos políticos sufriendo, hay un país encarcelado por Daniel Ortega. Les pedimos, por favor, que se mantengan firmes y que nos ayuden a aplicar la Carta Democrática Interamericana porque este régimen ha quebrantado todos los estándares democráticos y de derechos humanos. Y este domingo en Madrid, cientos de venezolanos marcharon por las principales calles de la capital española para denunciar la violencia que se está viviendo en Venezuela y que se ha incrementado desde el fallido ingreso de la ayuda humanitaria al país.
Piden a la comunidad internacional que se comprometa aún más con el presidente interino Juan Guaidó y su propuesta para el cese de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Marcelo Moncayo, nuestro periodista de NTN 24 en la capital española, nos envió el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este domingo, cientos de ciudadanos venezolanos marcharon por las principales calles del centro de la capital bajo el lema "No al exterminio en Venezuela". Además, para seguir insistiendo en el fin definitivo del régimen de Nicolás Maduro y además para pedirle a la comunidad internacional más apoyo para el presidente interino Juan Guaidó. No al exterminio en Venezuela fue la frase que encabezó la marcha de este domingo en Madrid, en la que participaron cientos de venezolanos portando pancartas con mensajes que denunciaban la situación que se vive en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y que se ha vuelto más violenta desde el intento de ingresar ayuda humanitaria a territorio venezolano, hecho que tuvo también como víctimas a indígenas pemones. Eso es lo que está ocurriendo cuando asesinan a una etnia indígena, que son nuestros pemones, y los han asesinado vilmente por querer introducir al país ayuda de alimentos, ayuda de medicamentos, y han ido contra ellos y así contra muchísima población en todo el país y en los estados fronterizos cuando se ha tratado de que entre la ayuda humanitaria. Hay que mantener la esperanza muy firme en que la solución va a ser el resultado del esfuerzo conjunto de todos, y que para lograrlo todas las acciones están sobre la mesa, como lo dijo ayer en Valencia Juan Guaidó, porque confirmado como está que en Venezuela operan en grupos de terroristas de Hezbollah, los grupos de la FARC o del ELN, combinados con narcotraficantes, con garimpeiros, con representantes de los pranes que controlan las cárceles, con los colectivos paramilitares. Venezuela necesita de la cooperación internacional para que con una fuerza de paz, una misión de paz, podamos desarmar a estos grupos violentos que tienen invadido el territorio nacional. Junto a los venezolanos estaban algunos representantes de la política española. Para ellos, el apoyo que ha recibido hasta ahora el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de parte de la Unión Europea no ha sido suficiente, por lo que esperan un mayor compromiso del bloque europeo. Porque creo que Europa tiene que estar más fuerte, más cerca, más presente en la dinámica de la lucha por la libertad en Venezuela. Y por eso creo que España, que lidera, a veces bien, a veces regular, a veces mal, todo lo que es la política latinoamericana en Europa, debe, en el caso de Venezuela en este momento, hacer un esfuerzo por situarse de una manera más cercana a otros países de la comunidad internacional. Bueno, pues ese apoyo a Guaidó y el no dialogar con Maduro, porque Maduro ya ha demostrado en diferentes ocasiones que lo único que hace es tendernos trampas a todos, querernos engañar. Él es un usurpador, está agarrado a la silla del poder, no quiere salir de Miraflores, y Europa tiene que decir: oiga, usted, señor, usted se tiene que ir, aquí vamos a organizar elecciones libres, le guste o no le guste. Eso es lo que quieren los venezolanos y eso es lo que estamos defendiendo hoy aquí en las calles de Madrid. En el recorrido de la marcha por las principales calles del centro de la capital, fueron varios los españoles que se detuvieron a escuchar con atención las consignas en contra de Maduro. Inclusive hubo aplausos y muestras de apoyo para el pueblo venezolano. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Y la firma Mega Análisis realizó una nueva encuesta en Venezuela. El objetivo de este estudio era investigar y conocer la situación social y política del país tras los más recientes eventos. En la encuesta participaron 1.100 personas en los 16 estados más importantes de la nación suramericana, por supuesto, por su población. El mecanismo de recopilación de información fue telefónico en todas las clases sociales y se desarrolló entre el 11 y el 14 de marzo. El margen de error es de 13.3% y el nivel de confianza es de 97%. Pero vamos a revisar algunos datos de este estudio, la más reciente encuesta de Mega Análisis. Y comenzamos con esta pregunta: ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder ya? Fue una pregunta abierta. El sí obtuvo 88.9%, no 8.8%, no sabe, no respondió 2.2%. Otro dato más. Usted como ciudadano, pregunta que se le hace al venezolano, luego del 23 de enero, fecha insigne de la democracia venezolana,
La pregunta fue, ¿a quién percibe hoy como presidente de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? El 63.3% de los encuestados dijo que a Guaidó. 22.5% de los entrevistados dijo que no sabe. Y a ninguno de los dos, 9.1%. Al señor Nicolás Maduro, líder del régimen madurista chavista, 5.0%. Bien, algunos analistas sostienen que una misión militar extranjera es un tema que está sobre la mesa, según el artículo 187, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe contener un ejército de efectivos militares venezolanos en el exilio, que hay muchísimos, solo en Colombia aproximadamente hay 700 miembros de la Fuerza Pública Venezolana. Y la pregunta al entrevistado fue, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Pues el 95.3% de los encuestados dijo que sí, el 13.1% dijo que no y el 1.5% dijo que no sabe. Y tenemos un dato más. ¿Con cuál de los siguientes países como socio estratégico cree usted que Venezuela puede realmente salir de la crisis logrando prosperidad económica, un mejor futuro? Ahí está la pregunta en pantalla. Las opciones: A, con Cuba; B, con Rusia; C, con China; D, con Estados Unidos. Pues con Estados Unidos la gente respondió 88.5%, con China 4.5%. Recordemos que China es uno de los aliados principales de Venezuela, con Rusia, aliado que no reconoce en este momento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que de alguna manera está pidiendo que se le respete el régimen a Nicolás Maduro. La gente dijo 13.2%, solo 3.2% de los encuestados está de acuerdo con que Venezuela pueda salir de la crisis de la mano de Rusia. No sabe, 3.0%, con Cuba 0.7%. Dejamos esta encuesta de Mega Análisis para hablar de la dura situación que viven millones de venezolanos por la falta de alimentos y medicinas, pues esto derivó en un incremento significativo de las solicitudes de asilo durante los últimos 12 meses. Así lo reportó la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Más de 400.000 venezolanos han presentado peticiones de asilo a nivel mundial desde el año 2014. Allá no tenía remedio, aquí me lo están consiguiendo, estoy tomando remedio porque estoy enferma. Esta situación llevó a Elena Gómez a buscar refugio en Colombia, uniéndose así a los 248.000 venezolanos que han presentado peticiones de asilo tan solo en 2018. Lo que hemos constatado es que en las últimas semanas y meses, quizá desde finales del año 2018, ha aumentado el número de personas en situación de vulnerabilidad extrema, de extrema pobreza, personas que sufren de enfermedades crónicas, niños no acompañados, mujeres solas, personas minusválidas, ancianos. O sea, en general el perfil de los venezolanos que salen es uno de mayor vulnerabilidad que en el pasado. Y pensamos que esto es por la deterioración de la situación dentro de Venezuela. Explicó en conversación con La Voz de América vía Skype desde Panamá William Spindler, vocero de ACNUR para las operaciones en torno a Venezuela. La agencia sigue de cerca el flujo migratorio de los venezolanos después de los incidentes registrados a finales de febrero en la frontera colombo-venezolana. Desde el 23 de febrero, muchas de las fronteras están cerradas oficialmente del lado venezolano, pero que personas continúan saliendo del país a través de trochas y de otras formas irregulares, y que el número de personas que salen de Venezuela continúa. Lo que según ACNUR genera retos para los países receptores, que de acuerdo a esta agencia proveen asistencia humanitaria, social e inclusión económica para los refugiados, concentrados en su mayoría en América Latina, donde se han recibido 2/3 de estas solicitudes. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Muere el primer niño en Miami por seguir el malévolo Momo Challenge. El menor de 11 años se quitó la vida en su propia habitación para supuestamente proteger a sus padres. En nuestra cadena aliada Telemundo 51 habló con los padres del pequeño. En medio de su dolor enviaron un mensaje de prevención a las familias ante este peligroso desafío virtual que está aterrorizando cada vez más a niños en el mundo.
El martes pasado, la tragedia llegó a un hogar hispano de North Miami Beach. Su hijo de 11 años acabó con su vida en su propia habitación, aparentemente como consecuencia de la influencia de un video que circula de manera irresponsable en las redes sociales, llamado El Reto de Momo. Mi niño era una personita muy especial, muy sensible, muy alegre. Tenía los ojos más bonitos de este mundo, una sonrisa bella. Él se enseñó él solito a tocar el piano, jugaba soccer. El niño, cuya identidad protegemos por respeto al dolor de su familia, empezó a actuar de manera extraña en algunas ocasiones, según relatan sus padres. Varias veces hizo referencia a la muñeca de apariencia diabólica que poco a poco se va apoderando de la mente y del corazón de los niños que entran en su malévolo juego, según dice su padre. Entrar al internet y encontrar algo y que de repente alguien nos diga que salió uno de estos animales, una de estas cosas horribles que salen en el internet, y entonces aprovechan para acabar la inocencia de los niños. Hoy esta familia, originaria de Perú, está devastada. El padre del niño que murió dice que quiere transmitir un mensaje a todos los padres de familia sobre la gravedad de estos videos. Lo que está pasando es real, no es un juego, y no solamente que es real, sino es demoníaco. Es demoníaco. No dejen nunca a sus hijos solos. Por más que estén trabajando, haciendo un proyecto en la computadora ustedes, por más que estén cocinando, por más que estén arreglando el carro o haciendo alguna actividad, no dejen a sus hijos en sus cuartos solos. Estos padres saben que nada les devolverá la vida de su hijo, pero dicen que su terrible experiencia debe servir de ejemplo a miles de familias para que hagan lo que esté a su alcance por evitar otra tragedia como esta. A otros temas, aumentan los casos de secuestro a migrantes cubanos en México. Uno de los casos más recientes se registró el pasado 10 de marzo, cuando 4 personas de nacionalidad cubana fueron secuestradas y entregadas al crimen organizado por el conductor del taxi en el que se movilizaban por la ciudad de Reynosa. Según denunciaron familiares de las víctimas, los secuestrados o los secuestradores en varias sobre esta situación de sus parientes, de quienes se fueron llevados a una casa de seguridad junto con otras 9 personas. Les exigieron además un rescate por $1.350 por cada uno. De acuerdo con información del gobierno federal, por casos similares hay alrededor de 44 migrantes desaparecidos, de los cuales 19 fueron retenidos en San Fernando, Tamaulipas, mientras viajaban en un autobús. Las investigaciones continúan. Quiero saludar a Rodolfo Casillas, el profesor e investigador del Centro de Estudios Flaxo México. Está investigando este tema de la migración latinoamericana desde el año 1985. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde, fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto. Los familiares de las víctimas han denunciado la situación, estos casos, a través de los medios de comunicación. Pero según las autoridades, según la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, no existe una denuncia formal sobre los hechos. ¿Por qué cree usted que no hay una denuncia formal? Bueno, lo que está ocurriendo en Tamaulipas, en las inmediaciones de San Fernando, una localidad que está muy cerca ya de la frontera con Estados Unidos, es un proceso delictivo que ya ha ocurrido lamentablemente en distintos momentos. Digo esto porque es importante tomar en cuenta los antecedentes para saber cómo actúan las autoridades, los delincuentes, las víctimas y sus familiares en este momento. En 2010 fueron asesinados 72 migrantes en San Fernando, justamente en el lugar donde ahora se han secuestrado también a un grupo importante de migrantes. Y ya desde 2007 la Policía Federal registraba que había liberado poco más de 14,000 personas extranjeras que migrando por México para llegar a Estados Unidos habían sido objeto de secuestro en el país por bandas delictivas. Es en ese contexto de secuestros amplios, y Tamaulipas es una de las entidades en donde más ocurren secuestros de migrantes, en donde tenemos que ubicar lo que está ocurriendo ahora con estos cubanos. Las familias, bueno, para empezar, las familias de los cubanos que están migrando por México
no necesariamente esos familiares están en México. Segundo, no necesariamente saben a qué autoridades tienen que recurrir. Tercero, como están migrando de manera indocumentada, es decir, sin los permisos migratorios correspondientes, se convierte también en un obstáculo para que la familia sepa cómo acudir a su consulado y a la embajada cubanas en México, que están en la Ciudad de México, a miles de kilómetros de lo que es la San Fernando, ¿no?, para que estas representaciones cubanas en México les ayuden. Es decir, el hecho de que no exista una denuncia formal no impide que la autoridad tome cartas en el asunto y actúe de manera inmediata, tanto la autoridad local, la autoridad estatal como la federal en el ámbito de su competencia. No es excusa de que no haya una denuncia formal para que la autoridad actúe cuando hay una serie de testimonios y de incluso de recreaciones en los noticiarios en estos días donde está plenamente documentado, presentado, que ha habido secuestros y sigue habiendo una ausencia fuerte, inmediata de la autoridad para encontrar a los secuestrados y a los secuestradores. A ver, señor Casillas, ¿a qué se puede atribuir este fenómeno del secuestro de migrantes cubanos en territorio mexicano? Están siendo secuestrados porque es una mina de oro, para después solicitarle a los parientes en Estados Unidos el pago de un rescate. Se tiene noticia, hay algunos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde han estimado que en un semestre se han podido canalizar más de $20 millones para el pago de rescates. Y después, si las personas secuestradas y sus familiares no hay denuncias, pues entonces hay una impunidad para que los secuestros sigan siendo una práctica ordinaria, como ocurre desde el 2007 hasta el presente, en donde las cifras oficiales nos señalan que se han liberado a un promedio anual de 10,000 migrantes que han sido secuestrados. Los cubanos en particular, en ese contexto, son personas que la mayoría de ellos tienen parientes en Estados Unidos. Y eso para los secuestradores es una garantía de que al tener a los cubanos secuestrados, los obliguen a darles el número telefónico de sus parientes en Estados Unidos para hacer rápidamente una gestión telefónica y a través de alguna empresa transnacional de envíos de remesas se mande el monto del rescate y después se libere al familiar que haya sido retenido en México. Por eso el grupo de los cubanos es un grupo selecto porque hay una plena conciencia de que sus familiares en Estados Unidos van a pagar el rescate. Ahora, ¿cuántos casos de migrantes cubanos secuestrados hay confirmados de alguna manera o documentados de alguna manera actualmente en el país? Lamentablemente, las autoridades mexicanas se han abstenido de dar información al respecto. Por eso los pocos datos que se han podido conseguir es a través de una serie de recursos legales para acceder a la información que para algunas instancias gubernamentales tienen que ver con seguridad nacional y por eso no se dan a conocer al público. Estimaciones que hemos hecho entre investigadores haciendo trabajo de campo nos permiten decir que esta actividad que se mantiene constante a lo largo de los años y se practica prácticamente en todas las partes del país, es una actividad delictiva que tiende a crecer. Si en 2007, digamos, se secuestraron aproximadamente a unos 120 cubanos en México, para 2019, como van las cosas, es posible que la cifra pueda incrementarse de manera sustantiva hasta unos 500. Ahora, ¿desde cuándo se viene presentando esta problemática? En el caso de los cubanos en particular,
fueron además los que, como nacionalidad, digamos, fueron los que inauguraron lamentablemente como víctimas esta época de secuestros allá por los años 2005, 2006, en que se empezaron a practicar los secuestros express. Y los secuestros express es de que detenían a la persona, conseguían rápidamente el pago de la liberación y en tiempo corto de 24 horas ya liberaban a la persona. Y como esa práctica resultó muy exitosa, el secuestro express rápidamente evolucionó al secuestro masivo, ¿no? Con resultados potenciados en las ganancias y también con mucho margen de impunidad ante la ausencia de denuncias, que es el argumento recurrente por las autoridades al referirse al por qué su actuación no es oportuna, y cuando es tardía e insuficiente y parcial, pues no detiene esta práctica. Señor Casillas, ¿hay alguna región específica donde se presenten con mayor frecuencia estos secuestros? Sí, existen algunas entidades federativas, departamentos quizás para otros países, pero en el caso de nosotros en México no hablamos de departamentos o de provincias, sino de entidades federativas. Digamos que en las entidades donde más se presenta este fenómeno del secuestro masivo de migrantes es Chiapas, que está en la frontera sur colindante con Guatemala, Tabasco, que una pequeña fracción de ese territorio estatal también es colindante con Guatemala. Después está Oaxaca y Veracruz, que podrían ser ubicadas en el sureste mexicano, y después en el norte está Tamaulipas. Tamaulipas en ese contexto nacional sería la quinta entidad en donde más secuestros de migrantes ocurren en el país. Finalmente, le pregunto, ¿qué medidas, si las ha tomado el gobierno, las autoridades frente a este flagelo? Bueno, lamentablemente las noticias que tenemos al respecto no son muy halagüeñas. Por un lado, decía que no hay suficiente información pública para visibilizar este problema social. Y segundo, los operativos que ha realizado el gobierno y las autoridades migratorias de México hasta la administración federal anterior, que concluyó labores el día último de noviembre, se concentraron en la detención del mayor número posible de migrantes, pero hay muy pocas noticias que se refieran a la aprehensión y al encarcelamiento de las personas de las redes de secuestradores. Esas son las noticias que hasta el momento se mantienen vigentes. Bien. Es Rodolfo Casillas, profesor e investigador del Centro de Estudios Flaxo México. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en NTN 24. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Seguimos hablando de México porque las ciudades más violentas del mundo están precisamente en este país norteamericano. 15 aparecen en el ranking presentado por la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La lista la encabeza Tijuana, le sigue Acapulco y luego Caracas, por primera vez Cancún y otras 4 ciudades más aparecen en esta lista negra. Informe de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. 15 de las 50 ciudades del mundo con la tasa de homicidios más alta son mexicanas. De acuerdo con el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que toma en cuenta el número de homicidios con relación al número de habitantes. Hay 5 ciudades mexicanas que aparecen por primera vez en esta lista, entre ellas 2 de Guanajuato, donde se desplegó un operativo de fuerzas federales desde hace más de una semana. El ranking lo encabeza Tijuana, con una tasa de 138 homicidios por cada 100.000 habitantes. En todo 2018, se registraron 2.640 homicidios, más de 7 al día. En el segundo lugar del ranking se encuentra Acapulco, donde se cometieron 948 homicidios, lo que significa una tasa de 110 por cada 100.000 habitantes. 3 ciudades mexicanas que estaban en el ranking el año pasado ya no están en 2018.
México es el país con más ciudades en la lista. Le siguen Brasil, Venezuela y Estados Unidos. En Estados Unidos, defensores de inmigrantes y políticos aseguran que las autoridades migratorias están utilizando estrategias de intimidación contra los indocumentados. Se presentan en escuelas, hospitales y otros lugares públicos para detenerlos. El temor es cada vez mayor. Informe de La Voz de América. Fuerte presencia de personal de aduanas y protección fronteriza en zonas públicas como lo son instituciones educativas ha generado temor entre la población inmigrante, como narra este padre de familia que se acercaba al colegio a recoger a sus niños cuando le informaron de la presencia de vehículos de seguridad nacional en la zona. Lo que yo creo es que hay que tener cuidado con eso porque nosotros tenemos miedo porque tenemos a los niños. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, en respuesta a la consulta hecha por La Voz de América ante la presencia de vehículos que se estacionaron por un largo tiempo frente a una escuela en el Alto Manhattan, aseguró que el hecho no tenía absolutamente nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración y no hay intención de intimidación. Estoy más atento, si hay alguien o los policías o algo así. Como áreas sensibles, califica ICE zonas como colegios, lugares de tratamiento y o atención médica, sitios de congregación religiosa y manifestaciones públicas, lugares en los que señala que, y citamos, las acciones de cumplimiento pueden ocurrir en circunstancias limitadas, pero generalmente se evitarán. José Chapa, coordinador de la campaña legislativa para los trabajadores agrícolas, señala otros hechos que se registran. Están los que trabajan por el Border Patrol, ellos con sus vehículos van alrededor de las granjas donde trabajan los trabajadores agrícolas para dar como intimidación. Según el más reciente informe de la Contraloría de Nueva York, los arrestos que se dan por una violación de la ley de inmigración hechos por ICE en la ciudad aumentaron en un 88,2%, pasando de 1.847 en el año fiscal 2016 a 3.476 arrestos en el año fiscal 2018. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos con un funeral simbólico para las víctimas del accidente aéreo en Etiopía. Familiares y amigos dieron el último adiós a los 157 ocupantes del Boeing 737 MAX que cayó a tierra hace una semana tras abandonar el aeropuerto de Addis Abeba, la capital. Ataúdes y fotos de las víctimas se vieron durante el servicio funerario que se celebró en el cementerio de una iglesia local. Las autoridades entregaron este sábado a cada familia 1 kilo de tierra recogida en el lugar del accidente para simular el cuerpo. 7 días después del siniestro no se ha recuperado ningún cuerpo. La identificación de los restos podría tardar hasta 6 meses. Este es un incidente impactante y muy triste. La mayoría de las personas que murieron en este accidente eran etíopes profesionales y ciudadanos bien calificados. Es muy trágico y deseo que nadie sufra este tipo de dolor, desde los jóvenes hasta los ancianos. La mayoría de ellos estaban bien educados. Esta es una gran pérdida. Rezo para que Dios nos libere de este tipo de accidentes. Esto es muy trágico. Un israelí murió y 2 resultaron heridos en un ataque con arma blanca y pistola en las inmediaciones del asentamiento judío de Ariel, en el territorio ocupado de Cisjordania. El ejército busca al hombre presuntamente palestino que atacó a muerte a un soldado cuando salía de una zona comercial. El agresor comenzó a disparar con el arma del uniformado contra 3 automóviles que circulaban por la zona. Un civil resultó herido y luego lesionó a otro soldado. El sospechoso huyó hacia una villa palestina cercana. Pasamos ahora a Indonesia con un milagro en medio de la tragedia. Oficiales del ejército rescataron a un bebé de 5 meses que quedó sepultado bajo los escombros tras las inundaciones que azotan la provincia de Papúa en el este del país. El menor fue trasladado de inmediato a un hospital donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro. Más de 50 personas murieron y 59 resultaron heridas por las intensas precipitaciones que se registran desde este sábado. En China, las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate tras un deslizamiento de tierra en el norte del país. Los rescatistas abandonaron el lugar este domingo con el objetivo de diseñar un nuevo plan de rescate, ya que por más de 24 horas intentaron hallar sobrevivientes sin éxito. Las autoridades evaluarán los testimonios de los heridos para determinar en qué sitios podrían estar otras personas sepultadas. La zona fue evacuada ante el riesgo de nuevos desprendimientos de tierra. Por ahora, la tragedia deja
7 muertos, 3 heridos y otras 13 personas desaparecidas. Inundaciones históricas azotan las llanuras centrales de los Estados Unidos. Los estados de Nebraska, Iowa y Missouri son los más afectados por un ciclón bomba. 2 personas han fallecido por cuenta de la emergencia. Varios ríos se han desbordado, cubriendo casas y bloqueando además el paso por las carreteras. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.